De la misma manera que la radicación, la logaritmación es una operación inversa a la potenciación. En esta operación permite hallar el exponente cuando se conocen la base y la potencia. De acuerdo a la definición, si 3 elevado a la 4 es igual a 81, entonces podemos deducir que la raíz cuarta de 81 es igual a 3. Recuerden que el objetivo de la radicación es hallar el valor de la base. Y logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Según la definición, el objetivo del logaritmo es hallar el exponente de la potencia. Los logaritmos cuya base es 10 se denominan logaritmos decimales. A diferencia de los demás logaritmos, en este tipo de logaritmos no se escribe la base. Por ejemplo, logaritmo de 100 es igual a 2 porque 10 al cuadrado es igual a 100. Y recuerde que debemos encontrar el exponente para la base de tal manera que nos dé 100. Y es 2 porque 10 al cuadrado, que es 10 por 10, nos da un resultado de 100. La logaritmación en el conjunto de los números naturales cumple con las siguientes propiedades. La primera es logaritmo de un producto. Logaritmo en base x de a por b es igual logaritmo en base x de a más logaritmo en base x de b. Esto quiere decir que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Por ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 8 por 32 es igual, aplicando la propiedad logaritmo de un producto, tenemos logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 32. Prácticamente la base se distribuye a cada uno de los factores. Y solucionando cada uno de los logaritmos, logaritmo en base 2 de 8, necesitamos encontrar un exponente para el 2 de tal manera que nos dé 8. 3, puesto que 2 a la 3, que es igual a 2 por 2 por 2, nos da un resultado de 8. Más logaritmo en base 2 de 32, necesitamos encontrar un exponente para el 2 de tal manera que nos dé 32. Es el 5, puesto que 2 elevado a la 5, que es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, nos da un resultado de 32. Y 3 más 5 para un total de 8. La segunda propiedad es logaritmo de un cociente. Tenemos logaritmo en base x de a dividido en b es igual logaritmo en base x de a menos logaritmo en base x de b. Esto quiere decir que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos del dividendo y el divisor. Tenemos el ejemplo del logaritmo en base 2 de 32 dividido en 8 es igual, aplicando la propiedad logaritmo de un cociente, tenemos logaritmo en base 2 de 32 menos logaritmo en base 2 de 8. Prácticamente también aquí la base se distribuye tanto para el dividendo como el divisor. Solucionando ahora cada uno de los logaritmos, logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, puesto que 2 a la 5 es igual a 32, menos y logaritmo en base 2 de 8, necesitamos encontrar un exponente para el 2 de tal manera que nos dé 8. Es el 3, puesto que 2 al cubo, que es igual a 2 por 2 por 2, nos da un resultado de 8. 5 menos 3 nos da una diferencia de 2. Continuamos con la tercera propiedad, que es logaritmo de una potencia. Logaritmo en base x de a la n es igual n por logaritmo en base x de a. Esto quiere decir que el logaritmo de
una potencia es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Como ejemplo tenemos logaritmo en base 2 de 4 al cubo es igual, aplicando la propiedad logaritmo de una potencia, 3 por logaritmo en base 2 de acuerdo a n por logaritmo en base x de a. Igual, dejamos el mismo 3 y solucionamos el logaritmo en base 2 de 4. Necesitamos un exponente para el 2 de tal manera que nos dé 4. Y es 2, puesto que 2 al cuadrado, que es como tener 2 por 2, nos da un resultado de 4. Y 3 por 2 para un producto de 6. Cuando los diferentes términos de un logaritmo están relacionados con los números 0 y 1, se determinan las siguientes propiedades. La primera, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0. Logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. Como segunda propiedad tenemos el logaritmo en base x de x siempre va a dar 1. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo en base 3 de 3 igual a 1. En fin. Y como última propiedad tenemos que el logaritmo de 0 en cualquier base no está definido. Como ejemplo 1, utilizar las propiedades de los logaritmos para calcular la expresión. Vamos a aplicar cada una de las propiedades para darle solución. Aplicamos primero logaritmo de un producto al logaritmo en base 3 de 27 por 243. De acuerdo a esa propiedad nos queda logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 243. Y aplicando la propiedad logaritmo de una potencia a logaritmo en base 5 de 625 al cuadrado nos queda 2 por logaritmo en base 5 de 625. Entonces aplicamos logaritmo de un producto por este lado y logaritmo de una potencia por este otro lado. Ahora solucionamos cada uno de los logaritmos. Logaritmo en base 3 de 27. Necesitamos encontrar un exponente para el 3 de tal manera que nos dé 27. Y la respuesta es 3, puesto que 3 al cubo, que es como tener 3 por 3 por 3, nos da un resultado de 27. Entonces ya tenemos la primera, que es el 3. Solucionando el otro logaritmo, logaritmo en base 3 de 243, necesitamos encontrar un exponente para el 3 de tal manera que nos dé 243. Es el 5, puesto que 3 elevado a la 5, que es como tener 3 por 3 por 3 por 3 por 3, nos da un resultado de 243. Y el logaritmo en base 5 de 625 es 4, ya que 5 elevado a la 4 nos da un resultado de 625. Entonces tenemos por este lado logaritmo en base 3 de 27, que es igual a 3, más logaritmo en base 3 de 243, que nos dio 5. Bajamos el más 2 por, y logaritmo en base 5 de 625, que es igual a 4. De acuerdo al orden jerárquico de las operaciones, primero multiplicamos para después sumar. 2 por 4, que es 8, y 3 más 5, 8, y 8 más 8 nos da un total de 16.